Obtener la licencia de conducir en Suecia es un gran proyecto y si lo logras, pues es una gran hazaña, tanto que hasta hay tarjetas de felicitación para este evento. Según cifras del Ministerio de Transporte en Suecia, Trafikverket, en el año 2021, del 1 de enero al 30 de noviembre, solamente el 48% aprobaron la prueba teórica, o sea que el 52% no la aprobó. En el 2019, solamente el 44% aprobó la prueba de conducción, o sea que el 66% no la aprobó. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan complicado? ¿Y en qué consiste este curso para obtener la licencia de conducir en Suecia? Quédense que aquí se los voy a contar. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Yossi y hoy pues vamos a hablar sobre la licencia de conducir en Suecia, que yo les debo decir que para algunas personas pues es algo normal, tranquilo, hay que estudiar y hay que dedicarle tiempo, ok, pero para algunas personas les juro que se puede volver una pesadilla, porque por alguna razón no aprueban sobre todo la prueba de conducción. Este curso para obtener la licencia implica un curso teórico bastante extenso del cual les voy a hablar hoy, pero también una prueba de conducción y creo que es allí donde muchos a veces no logran controlar el estrés, los nervios y pues fracasan. Aquí les voy a contar en qué consiste este curso, claro, en una forma muy a grandes rasgos porque no es posible que me ponga a profundizar en algún tema, ¿no? Y pues también me gustaría darles algunos tips por si ustedes están por obtener la licencia de conducir, por hacer el curso y también, bueno, si ustedes no viven en Suecia y no van a hacer este curso, de todos modos quédense porque les aseguro que se aprenden muchísimas cosas que nosotros que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que llegué aquí ya con una licencia de manejo o de conducción, en México decimos licencia de manejo, es lo más común. Te das cuenta, en mi caso, de que no sabía casi nada y de hecho pensé, ¿cómo rayos ando yo circulando por las calles sin saber tantas cosas, ¿no? Bueno, ¿quiénes tienen que hacer este curso? Pues empezando por los suecos que al cumplir 16 años quieran empezar este proceso para obtener su licencia de conducir y ellos lo que tienen que hacer es que tienen que sacar un permiso para poder estar circulando en el tráfico conduciendo un coche al lado de un instructor que también tiene que ser aprobado y pues certificado por el Ministerio de Transporte en Suecia. Quienes venimos de países que no pertenecen a la Unión Europea, tenemos que obtener esta licencia y tenemos que hacer el curso. Podemos circular con nuestra licencia de nuestro propio país durante un año, pero después de ese año tenemos ya que tener la licencia de manejo o de conducción en Suecia. La idea probablemente es que durante ese año pues te prepares para obtener la licencia de conducir, pero la verdad no lo creo como súper realista. También es posible hacer este curso como en otro idioma, pero yo pensé cuando empecé a hacer este curso que era importante hacerlo en sueco, porque finalmente si todas estas reglas y toda esta información la voy a aplicar en este país, pues sería como un doble trabajo después tener que informarme cómo se dicen ciertas palabras, porque digamos que si no haces este curso en sueco, tarde o temprano vas a tener que informarte o aprender ese vocabulario, ¿no? Entonces pensé, de entrada lo voy a hacer en sueco y claro, el idioma es un problema. En un principio, si tu nivel de sueco es muy básico, yo creo que es importante que te des un poco el tiempo de aprender mejor sueco, de mejorar tu sueco y después hacer este curso. Hablo un poco a partir de mi experiencia. Yo empecé a hacer este curso y yo recuerdo que la primera, o sea, una página me tomaba una hora, más o menos, de tantas palabras que yo tenía que buscar en el diccionario. Así que yo decidí, por ejemplo, hacer una pausa larga de 2 años y ya cuando me sentí un poco más segura con el sueco, de pronto un día agarré el libro y ya entendía muchísimo mejor. Así que creo que también es importante considerar que si tu sueco todavía es muy básico, tómalo con calma. Desarrolla tu sueco primero o simplemente haz las dos cosas, pero no te desesperes, o sea, resultados rápidos no van a haber. Bueno, ¿en qué consiste el curso? El curso para poder obtener la licencia de conducir implica una parte teórica que, bueno, tienes que comprar un material, el libro cuesta aproximadamente 300 coronas suecas y hay dos cuadernillos que son uno de teoría
con preguntas sobre la teoría, y otro que es un libro para la hora que tienes que conducir, donde tu instructor de manejo o de conducción te va a poner ejercicios o te va a dejar tareas, y cada uno de esos cuesta aproximadamente 100 coronas. Algunas escuelas ofrecen ya todo un paquete donde no nada más vas a comprar el libro y los cuadernillos, sino que además puedes tener acceso a una plataforma de estudio donde hay videos explicativos, donde hay entrevistas, donde hay ejemplos, y que son de verdad una gran ayuda para complementar la información del libro. Yo no tuve acceso a esto porque yo obtuve mi licencia hace ya casi 10 años, pero a lo que sí tuve acceso fue a unos ejercicios o unos test que tú puedes estar haciendo para que tú mismo vayas viendo como en qué nivel estás o qué tanto por ciento apruebas, ¿no? De un examen de teoría. También hay muchas apps que puedes descargar, hay algunas que son gratuitas, hay algunas que cuestan, pero son bastante prácticas porque todos estos conocimientos del libro, toda esta teoría la tienes que poder aplicar. Así que ahí vienen como problemas que tienes que solucionar. También pues hay un curso práctico, que esto implica que tomes lecciones de conducir con un profesional. Cada lección cuesta 1,100 coronas, son bastante caras, son 70 minutos, y pues así el instructor te va llevando paso a paso por todo el plan de estudios, digamos, o todos los temas que tú tienes que cubrir. Otra cosa muy común es que además de que tú tomes las lecciones con tu instructor de conducción, es que tengas alguien cercano, generalmente son los papás, pero bueno, puede ser alguien cercano, que se convierta como en tu instructor, llamémosle extra. ¿Por qué? Porque tú vas y tomas tus lecciones, pero se recomienda que cuando tú ya empezaste a tomar esas lecciones, poco a poco vayas tú tomando el coche cuando, no sé, van a hacer las compras, y entonces tú tomas el coche y entonces llevas a tu instructor extra al lado tuyo, y esos viajes que tengas que hacer o que tengan que hacer tu familia son una ocasión para ti para practicar siempre con la ayuda de tu instructor extra. No puedes salir solo a practicar. Y siempre también cuando practicas, tienes que tener este cartelito que dice Evening Share, que significa que estás practicando, que estás aprendiendo a conducir, y esto es para que todos los automovilistas a tu alrededor pues tengan paciencia y entiendan que si de pronto el coche no arranca o haces algo incorrecto, pues que sepan que es porque estás aprendiendo y no se pongan histéricos o no se enfaden contigo. Bueno, además de este curso teórico y las clases de conducción, hay dos mini cursos que se llaman Riesgo 1 y Riesgo 2, Risketan o Riskfuan, y estos cursos son de un día y de unas cuantas horas. El Risketan, más adelante lo voy a explicar con más calma, pero es un curso teórico sobre riesgos que tienen que ver con la persona que conduce, y son unas cuantas horas, cuesta como 800 coronas. Y luego está el de riesgo 2 o risk 2, que habla sobre los riesgos que hay cuando estás conduciendo en una superficie húmeda o con hielo, lo cual es muy común en Suecia, ya que tenemos inviernos largos, fríos y oscuros. Así que este curso cuesta más o menos como entre 2,000 y 2,500 coronas, porque en la escuela donde vayas van a alquilar una pista especial para que tú vayas a practicar, y cuesta como más o menos, ¿no? Entre 2,000 y 2,500 coronas. También es solamente un día, y pues cuando ellos sienten que ya tienes un nivel como para hacer ese cursito, ellos te van a decir cuándo es hora de hacerlo, y te van a decir pues el horario y el día. Casi siempre todo el mundo tiene que adaptarse a esa fecha y a ese horario y pedir permiso del trabajo o pedir permiso en la escuela para poder hacerlo. Pero más adelante les doy más detalles de estos dos cursos. Así que bueno, vamos a ver un poco qué es lo que se aprende en el curso teórico. Bueno, sería imposible que yo les diera absolutamente todos los detalles, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para resumir quizás los puntos más importantes. Bueno, una cosa, un concepto muy importante aquí es esto que se llama defensive learning. Se trata de que tú
tienes que tener una actitud cuando vas a conducir en la cual tú estás listo o estás preparado para lo extraordinario. O sea, no te debes, siempre van a ocurrir sorpresas cuando estás en el tráfico, cosas que no te esperes. Por ejemplo, que te pase de pronto una bicicleta enfrente de ti cuando tú tienes el SIGA o el semáforo en verde. Entonces, aquí de lo que se trata es de que tú vayas anticipando todas esas cosas que pueden pasar. ¿Cómo? Pues a través de estar observando el entorno. Entonces, lo que ellos llaman defensive learning es esto, que estás listo para lo imprevisto, que no tomas riesgos innecesarios y que tienes siempre un buen margen de seguridad. Así, a grandes rasgos, esto es defensive learning. Otro concepto muy importante es aufzeichnung. Y el aufzeichnung sería como, pues esto que les decía, que estés observando el entorno. Todo el tiempo tienes que hacer esto de aufzeichnung, observar el entorno y a partir de eso vas a decidir qué velocidad llevas, vas a poder prevenir o anticipar algunos hechos y esto es una de las cosas que más revisan cuando se hace la prueba de conducción. Ellos tienen unos coches especiales donde tú vas sentado pues, en el lugar del piloto y en el lugar del copiloto el profesor pues, tiene sus frenos, por si tú haces algo equivocado, él puede frenar por ti. Y también tienen un espejo donde un espejo donde ellos están mirando tu mirada, están checando eso que se llama aufzeichnung y que veas al frente, pero no nada más al frente, cerca, al frente, lejos, la periferia, que espejees y vas a dar una vuelta, están checando toda tu mirada. La verdad es que esa es una de las cosas que más nerviosos nos pone. Bueno, en lo personal, a mí me ponía muy nerviosa eso, saber que todo el tiempo me están observando, que el más mínimo movimiento de ojos o de manos o de pies está siendo observado por mi instructor y eso me estresaba muchísimo. Pero pues es inevitable y lo más importante es tratar como de relajarse. También es importante que ojalá todos encuentren un instructor con el que se sientan cómodos. Yo tuve que cambiar una vez de instructor porque probé con una chica y me sentí mucho más cómoda, mucho más tranquila que con el profesor que me había tocado antes. Pero bueno, ¿qué más vas a ver en este curso teórico? Bueno, además de estos conceptos, por ejemplo, los tipos de vehículos, los automóviles, los ciclomotores, motocicletas, camiones ligeros, camiones pesados, y con esto mismo también los tipos de licencia que hay, porque la licencia que tú vas a obtener, pues no te va a dejar conducir un tráiler, entonces tienes que aprender qué tipos de licencia hay. También vas a aprender muchas señales de tránsito, las que son de información, de prohibición, de prevención, de restricción, las líneas del pavimento, hay algunas que son continuas, otras que son dobles, otras que son fragmentadas. Tienes que saber leer toda esta información. Los semáforos, los tipos de semáforos, las reglas para aparcar o estacionar tu coche, que la verdad son complicadas, no sé. Si hay alguna persona en este país que no le haya tocado alguna vez una multa, yo mejor ni les cuento cuántas me han tocado, porque a veces las reglas son un poquito elaboradas y lo peor de todo es que de una calle a otra puede haber reglas diferentes y eso a veces uno no lo piensa. Y pues así, bueno, tengo muchas historias de multas que son material para otro video, bastante largo, por cierto. Otra de las cosas que vas a aprender, pues es en ese libro teórico, que después lo vas a tener que hacer en la práctica, es cómo sentarte, cómo ajustar el volante, ajustar el asiento, ajustar el cojín donde apoyas la cabeza, los espejos. Otra cosa importante pues son los tipos de caminos. No es lo mismo conducir en un camino, no sé, en la ciudad como aquí atrás de mí, que son casas. No es lo mismo conducir en la ciudad, en el campo o conducir en una autopista. Entonces tienes que aprender cómo conducir en cada uno de ellos. Y estar muy atento a los diferentes tipos de riesgos que cada camino implica y bueno, hay que estar atento a eso.
Como les decía, cómo conducir en la ciudad, una de las cosas que más requieres cuando conduces en la ciudad es esto de estar checando el entorno, porque tienes muchísimas cosas que controlar, ¿no? O sea, tienes que ver a dónde vas, tienes que checar dónde están los demás coches, tienes que ver dónde vienen los peatones, tienes que tener control del semáforo, del ciclista, o sea, hay muchísimas cosas que tienes que checar, a diferencia de cuando vas en una autopista, que no tienes que estar preocupándote por gente que pasa, porque por lo general no pasa gente. Bueno, se supone. También, no sé, cómo conducir cuando tienes un motociclista cerca. Por ejemplo, también el transporte colectivo. Si vas en unos caminos donde la velocidad máxima son 50 kilómetros por hora, tú tienes que cederle el paso al autobús, ¿no? Ya cuando de 70 kilómetros por hora en adelante, entonces, bueno, él tiene que esperarse a poder pasar cuando esté libre el camino. Otra cosa muy importante es que cuando conduzcas tienes que usar tu fantasía, que eso es algo que yo jamás había escuchado cuando yo conducía en México, pero tiene que ver con que hay momentos en los que no tienes la visibilidad completa. Por ejemplo, puede ser que estés conduciendo en un camino y en el carril de la derecha hay un autobús parado. Entonces, si tú vienes en el carril contiguo, dicen, aquí tú no ves lo que está detrás del autobús. Entonces, tienes que pensar en que detrás de ese autobús puede haber alguna persona que quizás intenta cruzar. No debería cruzar, pero tú tienes que usar tu fantasía y pensar, probablemente hay una persona ahí que va a salir corriendo, así que tú en ese momento tienes que estar preparado para eso. ¿Cómo? Pues bajando tu velocidad, con tu piecito en el freno y vas despacito, ves que no pasa nadie, entonces ya vuelves como a acelerar, ¿no? Entonces lo mismo pasa cuando, no sé, estás pasando por una esquina donde hay muchos arbustos y entonces tú no ves el tráfico que viene del lado derecho. Entonces, evidentemente, igual bajas tu velocidad hasta que puedes ver que del lado derecho no viene nadie, porque sería muy inocente pensar que nadie va a venir. No, tienes siempre que pensar, imaginar, puede venir corriendo un niño, puede venir un coche, puede venir un ciclista, y por lo tanto tú ya estás listo, ya debiste haber bajado tu velocidad y tener tu pie en el freno o quizás tienes que parar completamente. Y eso también es una de las cosas que más les falla a algunas de las personas que hacen esta prueba de conducción, que el instructor quiere ver que tú tomes eso en cuenta y que tengas tu velocidad baja y tu pie en el freno, por si tienes que frenar de repente, lo logres, ¿no? Y no vayas a atropellar a nadie o a chocar con alguien. Otra cosa que también checan mucho y que también es causa de suspensión o reprobación es la regla de la derecha. Cuando no hay semáforos o algo que te diga que tú tienes que ceder el paso o que alguien te lo tiene que ceder a ti, entonces se aplica la regla de la derecha, que quiere decir que en algún cruce, caminos de igual importancia, eh, si tú tienes a algún automovilista a tu lado derecho, tú le cedes el paso. Igual él, si tiene a alguien del lado derecho, le cede el paso. Y así. Eh, Esa es una regla en la que muchos suelen fallar y que siempre van a estar muy atentos a que apliques esta regla. Bueno, como les decía, hay diferentes tipos de caminos. No es lo mismo conducir en caminos pequeños en la ciudad que conducir en caminos grandes o caminos que van al campo o en una autopista. Y un concepto también importante es este de fartblindhed, que pues se trata de que como cuando vamos a altas velocidades, sobre todo en una autopista donde tampoco tienes que estarte cuidando de que haya un paso peatonal o de que haya un semáforo, pues muchas veces perdemos la noción de la velocidad tan alta a la que estamos conduciendo. Cuando nosotros perdemos esta sensibilidad, no calculamos bien el tiempo que necesitamos para frenar y puede ser que frenemos y de pronto veamos que el coche sigue avanzando porque calculamos mal. También se habla de este concepto de visión de túnel en el que a veces pues vamos conduciendo y tenemos nuestra vista centrada como en lo más inmediato, pero dejamos de ver como la periferia, que también nos da información de algo importante, pero a veces vamos conduciendo y nos centramos como en lo más cercano.
Así que es importante tratar de tener siempre esta visión periférica porque ahí podemos ver peligros con buen tiempo de anticipación. También checan mucho, por ejemplo, en la prueba de conducción que sepas rebasar, entonces esto también viene en el libro. Muy importante que si pones tu direccional, no te pases, sino que esperes, espejees. Eso lo checan siempre, siempre, siempre. Que te esperes a ver qué reacción tiene el coche que te tiene que dejar pasar. Esta fue una de las razones por las que a mí me suspendieron o me reprobaron. Les voy a contar después porque yo no lo pasé a la primera vez, lo pasé a la segunda y este fue uno de mis errores. Muy a la mexicana, los que viven en la Ciudad de México me comprenderán, saben de qué les hablo. En la Ciudad de México, y también se los dejé, por cierto, en el video de cómo conducen en Suecia, que se los recomiendo mucho también, aquí se los dejo, para que ahí también hablaba de eso, ¿no? De que aquí tú pones tu direccional y te dejan pasar. Y pues en México, tú pones tu direccional y el coche, en lugar de dejarte pasar, te avienta el coche o le acelera para que no pases. Entonces, bueno, aquí es súper importante que cuando tú pongas tu direccional y avises que quieres cambiar de carril, te esperes a ver qué hace el automovilista de atrás. Cuando ves que él no acelera o que incluso desacelera un poco, entonces te pasas. No lo hagan antes porque de verdad son súper estrictos con eso. Así que bueno, cómo rebasar también es una parte importante de este curso. Una cosa muy común aquí en Suecia es que haya alces en los caminos a ciertas horas del día, en ciertas temporadas, así que es muy importante prevenir o tener en mente que puede salir un alce de pronto y que hay que tratar de evitar una colisión con un alce porque son animales muy grandes. Decía que mi profesora que ella recomendaba que si era inevitable chocar con un alce, trataras como de chocar con su trasero en lugar de frente, ¿no? Si una parte del alce queda cerca de ti, pues el alce estresado va a empezar a patear y eso puede ser muy peligroso. Y también pues es importante que si alguien tiene un percance con un alce, choca o hay algún problema, pues tienes que poner tu triángulo de precaución y también tienes que llamar a la policía para que ellos chequen o arreglen este problema con el alce en el camino. Otro tema que también se trata aquí, pues es la seguridad, el cinturón de seguridad, el cojín para la cabeza, la bolsa de aire, cómo tienes que poner las cosas en el maletero o en la cajuela en la forma más segura, porque hay que pensar que estas cosas que tienes allí en caso de que tú frenes muy fuerte, pues son como proyectiles que te van a golpear a ti o a tu familia. Así que es súper importante y bueno, también cómo poner las sillas para niños, ya ven que hay diferentes tipos, eso también se los expliqué en ese video que hice hace ya algunos meses, cómo conducen en Suecia, ahí está como más detallado con respecto a las sillitas para los niños. Otro de los temas súper importantes y no muy divertidos, honestamente hablando, son los sistemas del coche. El sistema de propulsión, el sistema de frenos, el sistema eléctrico electrónico, el sistema de dirección, el sistema de refrigeración. Oh, eso sí, lo sufrí muchísimo, bueno, pero ya saben, hay que saber los tipos de llantas que hay, sobre todo aquí que se usan llantas de verano y llantas de invierno, cómo se ven las llantas gastadas, cómo, cuándo cambiar las llantas de invierno. Otra cosa, pues también es cómo checar el aceite, cómo checar que estén bien las luces, los frenos, los limpiaparabrisas, cómo leer todas estas lámparas que están en el panel del coche, cómo conducir por la noche, porque pues también aquí recuerden que en los inviernos largos hay mucha oscuridad, desde las 4 de la tarde más o menos ya está oscuro. Y también, bueno, pues cómo conducir en invierno, cómo conducir cuando el pavimento está resbaloso, cuando hay hielo, todo eso. También que después se profundiza un poco más en este curso que se llama Riesgo 2. Otra cosa importante, pues son los tipos de coches, cuáles son los más ecológicos, qué productos puedes usar para limpiar tu coche que también sean ecológicos.
productos de limpieza que tengan pues el menor impacto negativo en el medio ambiente. También algo muy importante pues es el eco driving, que yo jamás había oído hablar de eso, pero por ejemplo aquí me enseñaron que bueno, que es muy importante, claro, frenar con motor siempre que se pueda, pero también, por ejemplo, el cambio de velocidades, pasar de la primera a la tercera o de la segunda a la cuarta, es una forma también como más ecológica de conducir. Y bueno, también se habla de otros problemas del medio ambiente, locales, regionales y del cambio climático. Otra cosa que también se menciona es que cuando tengas que viajar a distancias cortas, pues te recomiendan siempre que vayas en bicicleta o que vayas caminando, pues para poder reducir un poco estas emisiones de dióxido de carbono que tanto afectan al planeta. Una de las partes ya como finales del curso tiene que ver con la documentación, estos trámites de cómo registrar un coche, cómo hacer un cambio de dueño, los impuestos, la inspección técnica de los vehículos que se hace más o menos cada año, los seguros para el coche, las reglas para conducir con remolque, las reglas para o los reflex que se usan en ciertos automóviles, en fin. Otro de los capítulos finales es sobre los accidentes que hay en Suecia y sus causas, qué hacer en caso de accidentes, si puedes dar primeros auxilios. Y bueno, también si tienes un accidente, siempre tienes que quedarte en el lugar del accidente. No importa que seas inocente, pero si tú estás implicado en el accidente de alguna manera, siempre te tienes que quedar porque la policía va a llegar y te va a pedir información y tienes que estar listo para dar esa información. Por supuesto que si tienes un accidente y alguien resulta herido, pues con mucho menos razón te puedes ir. De hecho, es un delito. Y bueno, es un delito y además, bueno, sería una bajeza tremenda, considero yo, o sea, muy inhumano dejar a alguien herido y escapar. Entonces, bueno, esto es un delito, no se puede hacer. Y también en los últimos capítulos vemos que hay un montón de reglas que hay que conocer en el caso de que uno vaya a salir con su coche a otros países, porque pues aquí Europa es muy pequeña, así que se llega en coche a muchos lados, así que hay reglas que hay que considerar. También hay un capítulo que se encarga únicamente de hablar de los seres humanos, de las actitudes a la hora de conducir. Y bueno, este capítulo me lo voy a reservar para quizás otro video porque ahí sí valdría mucho la pena profundizar.